Buenas tardes, por medio de este video daré el desarrollo de lo que corresponde a la unidad 1 del área de la didáctica y la educación física. Mi nombre es Elma Alejandra Saavedra Malaver, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bien, vamos partiendo de la pregunta de qué se entiende por educación física. Antes de dar un concepto concreto sobre qué es la educación física, debemos tener claro el concepto de qué es educación. El concepto de educación, como Nixon y Jewett de 1980 lo manifiesta, dicen que la educación es un proceso continuo para toda la vida de cambio, modificación o ajuste del individuo, que resulta de respuestas a los estímulos en los ambientes internos y externos. Ya teniendo claro este pequeño concepto que nos dan Nixon y Jewett sobre qué es la educación, podemos asociar un poco más qué se entiende por la educación física. Entonces, partimos de la antigua donde Platón definió la educación física como una disciplina cuyos resultados no se limitan solo al cuerpo, sino que también se pueden proyectar al alma misma. Asimismo, varios educadores fueron dando su concepto de lo que entendían por educación física. Nixon y Jewett plantean que la única diferencia entre la educación física y otras formas de educación es que la educación física tiene que ver principalmente con situaciones de aprendizaje y respuestas de los estudiantes que se caracterizan por movimientos abiertos públicos, tales como los deportes acuáticos, el baile y los ejercicios. West y Basher dicen que es un proceso educativo que emplea la actividad física como un medio para ayudar a los individuos a que adquieran las destrezas, aptitud física, conocimiento y actitudes que contribuyen a su desarrollo óptimo y el bienestar propio. Enseguida encontramos a Calzada en 1996, el cual nos dice que la educación física es el desarrollo integral del ser humano. Bueno, el término integral como tal se refiere a todas las dimensiones del cuerpo, a saber, las físicas que serían ya como tal el cuerpo, la mental, la inteligencia, la espiritual y la social. Otros pensadores, como son Nixon y Cousins, nos dicen que la educación física es esa parte del proceso total educativo que utiliza las actividades vigorosas que involucran el sistema muscular para producir los aprendizajes resultantes de la participación en dichas actividades. Vanier y Fait consideran que la educación física es parte del currículo escolar, pues cuya finalidad es el desarrollo de los jóvenes, ya sea física, social, mental y moralmente, de modo que se conviertan en ciudadanos pues bien balanceados, inteligentes, saludables, responsables y felices para la democracia. Y por último, y no menos importante, está el concepto de Valley y Field, que nos dicen que es un proceso a través del cual se adquieren adopciones y aprendizajes favorables, ya sean orgánicos, neuromusculares, intelectuales, sociales, culturales, emocionales y estéticos, que resultan y proceden mediante la selección de actividades físicas bastante vigorosas. Ya dentro de las características que encontramos de la educación física, podemos hablar de la educación integral. La educación integral es la que pues pretende un enriquecimiento de la persona en la relación consigo misma y con otras personas que lo rodean. Por medio de esta se busca pues mejorar pues como tal los comportamientos y actitudes sociales que buscan pues los individuos. Cuando hablamos de otra característica que es estructura en la capacidad del hombre para actuar físicamente con su entorno, podemos hablar del desarrollo de la motricidad humana o la conducta motriz que tiene pues cada individuo, ya que se considera que el movimiento es un aspecto significante de la conducta del ser humano y pues que también se considera una actividad externa. Cuando hablamos de la acción motriz que sitúa en el centro del proceso físico educativo al educando, podemos ver que la conducta motriz es el eje de todo el proceso del individuo, realizando la acción. Este le permite a cada individuo, como tal, comunicarse como persona única y original. Y por último, la relación humana físico-educativa, pues hablamos de que el punto, el eje central es el alumno, ¿sí? Entonces, como tal, el educador ya entraría a ser considerado como
como un intermediario, que es quien le guía y le apoya y le ayuda a regular como tal el proceso educativo, y que pues la acción pedagógica sea por medio de las experiencias que se comparten. Bueno, entre los propósitos de la educación física, podemos decir que está optimizar la calidad de vida a través de un compromiso a largo plazo mediante la participación de un programa de ejercicio personal, ya sea divertido, que pueda satisfacer una diversidad de necesidades en un mundo cambiable. Dentro de los propósitos encontramos 3 elementales, que son los cognitivos, los afectivos y los psicomotores. En los cognitivos, pues hablamos como tal de la adquisición de conocimiento y entendimiento y su aplicación. Conocimiento y entendimiento de qué, como tal del funcionamiento corporal, la salud, el crecimiento y el desarrollo, el aprendizaje motor y pues como tal las reglas del juego, las destrezas y las normas que pues nosotros podemos entender. En cuanto al propósito afectivo, hablamos de la promoción de valores, fomentar destrezas sociales y el mejoramiento del desarrollo emocional. Acá podemos resaltar como la autoconfianza, el autocontrol, la autodisciplina, la diversión, la liberación, la cortesía, todos estos valores que se ven mediante pues un juego. Y por último encontramos el desarrollo psicomotor, que como su nombre lo indica son las destrezas motoras básicas del movimiento de aptitud física, entre los que encontramos los patrones de movimiento fundamentales, las destrezas locomotoras, manipulativas, del juego fundamentales y las destrezas motoras perceptuales. Bien, ahora vamos a hablar de la evaluación en la educación física. Cuando hablamos de la educación, de la evaluación en cualquier materia debería ser de carácter formativo, ya que este tipo de evaluación se encarga de recoger los datos de las observaciones que se le han dado en diferentes momentos con instrumentos variados para llegar a tomar decisiones como sobre los procesos que vamos a llevar a cabo cuando vamos a desarrollar una clase de educación física. En el área de educación física, el docente debe tener en cuenta 3 aspectos fundamentales al momento de evaluar. El primero son los aprendizajes del alumnado, el segundo los procesos de enseñanza y el tercero su propia práctica docente. Ya cuando vamos a evaluar como tal al alumnado, vamos a resaltar que la evaluación debe ser continua con el fin de reorientar los procesos de enseñanza y así posteriormente se puedan modificar los elementos curriculares que sean necesarios. Dentro de los tipos de evaluación encontramos 3 importantes: la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. La heteroevaluación es el proceso que hace el docente observando al alumnado de tal manera que él pueda determinar las estrategias y los métodos que va a usar en el desarrollo pues de su clase y así ir mirando qué debe modificar. En la coevaluación encontramos como el intercambio de roles entre los observadores y los evaluadores, de tal manera que entre todos exista esa comunicación asertiva de dar observaciones acerca de lo que en lo que estamos fallando y lo que estamos haciendo bien. Y por último, la autoevaluación, que es donde nosotros como tal, que el alumno como tal valora a sí mismo su proceso, su progreso, así propiciando él mismo una reflexión. Dentro de los tipos de evaluación en el área de educación física encontramos 3 elementales: la evaluación inicial, la evaluación continua y la evaluación sumativa final. La evaluación inicial se realiza con el fin de constatar el nivel del alumnado al principio del proceso para ir determinando concretamente pues, los objetivos que debemos plantear, los objetivos que vamos a plantear y los que queremos alcanzar, asimismo como los contenidos abordados y la metodología que se va a trabajar. En segundo lugar encontramos la evaluación continua, que esta se realiza con el fin de hacer el seguimiento del proceso y asimismo poder realizar oportunas correcciones, refuerzos y adaptaciones que se consideren necesarios. Y por último encontramos la evaluación sumativa final, que esta se implementa pues, en la toma de decisiones respecto a las calificaciones, orientaciones y recuperaciones. Dentro de los instrumentos de evaluación encontramos 3 elementales. La primera, que es la evaluación de capacidades cognitivas, que hace relación al saber.
Este proceso se hace para que el alumnado sea capaz de reflexionar sobre los aspectos sobre los aspectos que le han sentido a su actividad motriz, ya sea y este se puede realizar utilizando pruebas objetivas, ya sean orales, escritas, combinadas y trabajos. En segundo lugar, encontramos la evaluación de las capacidades físico-motrices, que entraría a ser el saber hacer. Dentro de esta se evalúa generalmente pues por listas de control, escalas de calificación y escalas descriptivas que se irán desarrollando durante las actividades evaluadoras. Y por último encontramos la evaluación de capacidades afectivo-sociales, que esto sería el paso de querer hacer. Cuando hablamos de una evaluación de capacidades afectivo-sociales, pues se realizan como tal las observaciones que tiene el alumnado en cuanto al entorno, los valores que le implementa, la colaboración, el respeto, la participación y el interés que él mantiene en su clase de educación física. Y bueno, ya por último, dando respuesta a la pregunta de cuál sería la importancia de la educación física en la formación integral del niño, me gustaría partir de que la educación física es un área obligatoria estipulada en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Este área de educación física puede ser considerada como una disciplina fundamental que sea para la educación y formación integral del ser humano. ¿Por qué? Porque a través de este área el niño es capaz de expresar su espontaneidad y fomentar su creatividad. También le permite conocerse a él mismo, respetarse, respetar a los demás, interactuar. Fomenta varios valores que le van a ayudar en su crecimiento personal, que le ayudará a desarrollar con mayor confianza sus destrezas. Y ahí es donde el docente juega un papel importante, porque el docente es el que va a guiar en ese proceso educativo al niño para que él sea capaz de integrarse y desarrollarse, socializarse con los compañeritos. Bueno, también en una parte elemental, en la formación integral, mediante la educación física, debemos tener en cuenta que por medio de este área, de la educación física, el niño es capaz de desarrollar las destrezas motoras cognitivas, afectivas, esenciales para su diario vivir y como un proceso para su proyecto de vida. Entonces, como tal, podemos decir que la importancia que tiene la educación física es que es la base en la formación del proceso integral del niño, es que la educación física es la base fundamental para que el niño despierte su motricidad y su inteligencia en la adquisición de experiencias para el desarrollo del conocimiento, de interacción con los demás, de socialización y de destrezas motoras que le van a favorecer en su proceso educativo y mucho más adelante en la vida para que nosotros como docentes seamos capaces de preparar a los niños no para la clase, sino para la vida. Muchas gracias.